Y entonces yo le echo agua y me dice Israel. Shalom a todos, bienvenidos compañeros. Shalom, shalom desde Cali, Shalom, saludo shalom. cordial desde Shalom, Cali. shalom, shalom. Shalom, Shalom. Bienvenidos compañeros soldados de la luz. Vale, va a tocar hacer silencio porque si no, no se escucha por acá. Todos mis movimientos son fríamente calculados. ¿Qué más muchachos? ¿Bien o no? Vamos a poner acá, Dios mediante, si se puede grabar en Facebook, para que nos ayuden también ahí compartiendo esos videos de Facebook. Pero no deja. Bueno, vamos a ver si nos deja. Si no, no. Shalom compañeros, gracias a Dios. Vamos a reunirnos acá a estudiar este poder del libro a través del fuego y del agua, la biografía de Rabbi Natán de Breslev. Gracias a Hashem. Uno se identifica mucho pues con todo lo que vamos a estudiar acá. Para decirles que, pues bueno, por ahora lo presupuestado es que el viernes siguiente tampoco hay reunión. Dios mediante toca estudiar más esa lección de Rabbi Meir el Kabaz, que él mismo dijo pues que es algo muy difícil de explicar. Ahí le meto la cuña para que aprecien bastante pues, estas reuniones porque que no es fácil. Por ejemplo, esa lección viene directamente del Zohar. Y el Zohar es algo pues, muy complicado de entender. Pero Rabbi Nachman, básicamente todas las enseñanzas del Likutei Moharan son enseñanzas que están en el sagrado libro del Zohar, sino que Rabbi Nachman las puso con... Vea, don Lindman, apague esa cámara, pues. Se va a poner a caminar ahí por toda la casa, apágueme mejor esa cámara. Eso, gracias. Entonces, las lecciones del Zohar son muy complicadas de explicar, pero... bueno, y apague el micrófono también, por favor. Colabore con la causa. Entonces, esas lecciones del Zohar son muy complicadas de explicar. Y básicamente todas las enseñanzas del Likutei Moharan, de este libro, son enseñanzas del Zohar. Ustedes hemos hablado, ustedes saben que hay como niveles de Saikim. Hay almas que han bajado a este mundo para revelar un conocimiento. Una de ellas bien grande, Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Pero solamente hasta que llegó Rabbi Nachman de Breslev fue capaz de coger esas enseñanzas del Zohar y ponerlas de forma práctica. Son unas cosas como muy elevadas, que las 9 cámaras del intelecto, que el Keter, la luz infinita. Entonces alguna persona podría decir, no, pues ¿y a mí para qué me habla de eso si yo soy una persona común? Todos los que estamos acá somos personas comunes, personas normales, meros gamines, simples, sencillos. Pero Rabbi Natán dice, para todos es importante esa lección 24, porque dentro de las lecciones de Likutei Moharan, una de las más complejas es Likutei Moharan 24, y habla de lo que le estamos hablando, de las cámaras del intelecto, de la luz infinita, el Ein Sof, del árbol de la vida, el árbol cabalístico. Y uno va a decir, no, pues a mí para qué me sirve eso si yo soy una persona sencilla. No. Para todas las personas es importante
la lección 24, porque todas las personas, nosotros vamos a estar en contacto con el Keter. ¿Qué es el Keter? El Keter es, en un término, esperar, porque Keter en arameo es Qatar. Eso está en el libro de Job. Espera por mí un poco. O sea, si uno se quiere conectar con el Keter, tiene que esperar, pero hay una forma adecuada de conectarse uno con el Keter y Dios guarde una forma inadecuada. Entonces, todos vamos a estar avanzando, vamos a tener un proyecto, vamos a estar, mejor dicho, que la logramos y va a llegar un momento que llega el Keter. O sea, hay un retroceso, hay un retroceso. Entonces, por eso es como Rabbi Meir el Cabal lo explica también, que es como un carro a toda velocidad, a 120 kilómetros por hora, van avanzando, 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 y llega a un caucho. El caucho es el Keter. Entonces, el caucho, ¿qué pasa? Con ese impulso tan grande que tenía, pues avanza un poquito, llega a tocar un poquito la luz infinita. Pero, ¿qué pasa después de que llega esa luz infinita? ¡Pram! Para atrás. O sea, mucha gente, sobre todo los Baal Teshuvah o los conversos, buenas, Shalom, bienvenido. Se conectan con Hashem desde el punto de vista del juicio, del rigor. ¿Por qué? Porque dicen, no, tantos años que he vivido lejos de Hashem, tengo que hacer mucho arrepentimiento, tengo que hacer mucha teshuvah, a mí me falta todavía mucho, estoy muy alejado. Y lo importante, lo principal, lo más importante es la teshuvah, lo más importante es el arrepentimiento. Bueno, yo ya me di cuenta que tengo que conectarme con Hashem, con el Creador, pero tantos rasgos negativos que tengo, tantos pecados, tantas cosas que he hecho a raíz de esos pecados, no he cuidado mis ojos, tanta cosa, pues. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se conecta desde un punto de rigor. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se conecta con Hashem. O sea, se conecta con esa luz infinita. Y entonces va avanzando. Ay, no, ya soy un súper rezador. Ya rezo todos los días 1 hora, 2 horas. Ya hago el Tikkun Haglali. Ya estudio el Likutei Moharan. Hemos dicho, tremendo superhéroe, pues, y va ascendiendo, y ya estudió Mishnah, estudió Gemara. ¿Y qué pasa? Esa persona me levanta a las 12 de la noche a rezar, me levanta a las 2 de la mañana a rezar. ¿Qué pasa con una persona de esas? Está avanzando. ¿Y qué va a pasar? Según lo que hemos estudiado. Llega el Keter. El Keter se ocupa de que la persona pueda recibir esa luz infinita. ¿Cuál es el Keter? Es un caucho. Y va avanzando a 120 kilómetros por hora y llega a caucho y avanza un poquito y ese poquito es por ahí un 20% ahí del avance y ¡tran! Se vuelve al 120 como una cauchera, como un arco. Va avanzando y se choca con ese caucho y avanza un poquito y tan para atrás. Para atrás es mucho más atrás de donde estaba cuando arrancó. Digamos que arrancó en el 100, se chocó con el caucho y logró llegar hasta el 120. ¿Y entonces qué va a pasar? Se va a retroceder a menos 120. Va a retroceder a menos 120. Entonces cuando la gente, no, yo solo quiero avanzar, solo quiero conocimiento, yo tengo tantas ideas y quiero avanzar, Dios guarde, la persona no es capaz de volver a avanzar. O sea, llega a ese menos 120 y Dios guarde. Muchas personas pasa eso y uno lo ve. Ay, no, yo soy el super plegaria, el super hipoedud, el super nombres cabalísticos, idea, todo lo que conozco, el rey Salomón, que no qué. ¿Y qué pasa?
la persona va a tener que retroceder. Pero si Dios guarde, solamente tiene esa intención de avanzar, de avanzar, de avanzar, no es capaz de devolverse. Llega un punto en que se estrella, todos nos vamos a estrellar. ¿Qué pasa con los adikim? Los adikim son diferentes. Los adikim no se estrellan. Llegan, van, avanzan y retroceden. Y entonces ya cuando están en el retroceso, por allá, en lo más hondo de lo hondo, bueno, eso está bien, eso es parte del camino, subir y bajar, yo vuelvo y subo, y vuelvo y subo, pero no estrella, nosotros sí no estrellamos, nosotros sí no estrellamos, nos da duro. No, después de que estaba tan conectado con Hashem, y vea que conocí al Rabarush, y vea y a Rabbi Nachman, y ahora estar en estas. Pero si nosotros de verdad conocemos a Rabbi Nachman, de verdad estamos conectados con Rabbi Nachman, con el Tzadik, sí nos chocamos, pero no tanto. Nos chocamos como un carrito ahí andando a 20 kilómetros por hora. Como los carritos chocones. Tan y rebota, ya no pasó nada. ¡Ay, qué alegría! Tan bacano, tan chévere, los carritos chocones. Uno se ríe cuando se choca. Pero la persona que es avanzando, 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 es como un avión, ¡pam!, que se choca contra una montaña y si no queda ni el pegado. Y entonces ya, ay, no, esa persona como rezaba, como estudiaba, vea, se vestía de blanco y negro, y ay, tenía los peots, y se choca y no es capaz de volver a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que estamos diciendo, con el favor de Dios, poder uno conectarse con el Sadik a través de la fe, no a través del intelecto. Lo principal es la fe, porque a nosotros sí o sí nos va a llegar esos retrocesos. Vamos a llegar y avanzamos tan más, digamos que avanzamos 100, o sea, digamos, estamos en 100, digamos, mi nivel espiritual es 100. Yo, Daniel, tengo un nivel espiritual de 100. Y eso se refleja en la vida, en la parte material, en el sustento, en todo. Depende de mi nivel espiritual. Entonces, estoy en 100. ¿Y qué pasa? Yo me puse a hacer Itboedú con fuerza, a aplaudir, a brincar, a darle gracias a Hashem, a hacer el Tikkun Haglali, a escuchar las enseñanzas de Rabbi Nachman y tratar de ponerlas en práctica. Si no hace eso, no pasa lo que voy a decir. Tiene que ser así. O sea, hacer el Tikkun Haglali, hacer Itboedú, estudiar las enseñanzas de Rabbeinu, esas ideas y tratar de ponerlas en práctica, de ver cómo esas ideas se reflejan en mi vida, independientemente si sé mucho, si sé poquito, pero bueno, esas ideas cómo se reflejan en mi vida. Hace eso, listo, entonces eso quiere decir que sí o sí va a avanzar. ¡Ram! Y estaba en 100, pero avanza hasta 120. Tania está ahí, llega el caucho y pone y lo devuelve hasta menos 120. Hágale pues. ¿Es un soldado de Breslev o no? Tenemos que ser soldados de Breslev, estamos para Ana. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos por allá en el menos 120? Lo mismo. Hacer Tikkun Haglali, hacer Itboedú, darle gracias a Hashem, estudiar las enseñanzas, ver cómo se reflejan en nuestra vida y no más, y no más. ¿Y eso qué hace? Que uno puede avanzar. Y entonces ya avanza y llega a Keter, que es como el límite. Esta es la luz infinita, pero es un caucho. Llegó al 120, entonces ¿qué pasa? Del 120 pasa al 130, avanzó. ¿Y qué pasa? Se devuelve al menos 130. Un carro a toda... Y llega ya un caucho, y avanza un poquito y se devuelve para atrás. Y ya llega al menos 130. ¿Pero qué? Si ha estudiado la lección 24, estar alegre, las cosas que nos dice Rabbi Nachman, de poner las pies en la cabeza, entonces ahí sí es capaz de volver ya al 140, se devuelve al 140, después avanza al 150, entonces alcanzar y no alcanzar.
Eso es básicamente como esa lección, Dios mediante, que estamos ahí preparando para de este viernes en 8. Fue lo más importante, y no también lo que dice ahí mucho es que lo más importante es la fe. Después, Dios mediante, le explicamos el detalle, pero la fe, primero la fe, ¿por qué? Porque cuando uno se devuelve, uno tiene fe, no, es para avanzar. Y ya después que tiene fe, ya viene el Birkat Hashem, la bendición del intelecto, el orden mental. Usted ya empieza a encontrar un orden en todo lo que le pasa. Es como que le cogían un rompecabezas y se lo tiran ahí al frente en una mesa. Parran y dice rompecabezas más desordenado y uno no entiende ni forro. Nada, ¿qué es esa tan? Ay, no, ¿cómo así? Entonces uno trata de desesperarse. Ay, si yo quiero avanzar, si yo estoy haciendo las cosas espiritualmente y yo me estoy esforzando y quiero avanzar y quiero salud, quiero abundancia, quiero la parte de la familiar bien y el rompecabezas así todo revuelto es como no tiene salud, no tiene abundancia, la parte familiar no le funciona y uno ve todo eso así, ¡ay! Dios mío bendito. Esa es la prueba. Entonces, ¿uno qué hace? Primero tiene que tener tranquilidad, emuná. Primero tiene que tener emuná. No, es que Hashem así lo quiso. Yo veo un desorden, pero es porque la emuná es siempre más alto que uno. La emuná siempre es superior. Si yo no veo aquí un orden es porque no lo veo, no entiendo, pero hay un orden, pero yo sé que hay un orden, sino que no lo entiendo y me tranquilizo. Me tomo acá un fresquito, me siento, Shuadat, me siento, y ahí sí se ve un orden. Ahí sí se ve uno, con razón Hashem me puso este rompecabezas así, todo esto acá, era para esto, y hay un orden, entonces ya avanza. Y espere que después le va a venir el retroceso. Pero como yo no tiene fe, no, lo primero es la fe. Yo para tener fe tengo que hacer Itboedut, que me dice el Babarus, el que hace Itboedut tiene fe, el que no hace Itboedut no tiene fe. No, yo tengo que primero ir a hacer Itboedut. Ya, yo ese desorden tan berraco, ese rompecabezas, pero ya sé que tengo que ir a dar gracias, sobre todo ahora en este mes de estamos, es muy complicado, es fuerte, muy duro. Entonces, muchachos, lo que dice el Rabarus, a dar gracias, a dar gracias, a dar gracias, a dar gracias. Uno da gracias, se alegra, se tranquiliza y entonces ya ahí sí ve el orden. No, es que era por esto, mira, con razón me pasó. Y eso lo ayuda a uno a acercarse más a Hashem, porque es ese caucho, ese Keter. Doña Claudia, adelante. Bien pueda. Sí, señor Daniel, o sea que hoy, o sea, digamos, siempre tengo que estar consciente de que voy a tener esas bajadas, ¿cierto? Pero cuando vengan esas bajadas, sé que el caucho, digamos, también, así como me bajó menos 120, ahorita ya no voy a estar en, no va a quedar, cuando suba, no va a quedar en 120, sino en 130, ¿sí? O sea que eso nos da también para tener alegría cuando estemos en esas bajadas. Ok, ya entendí. Perfecto, porque yo pensé que cuando retrocede y me parece que estuviera como retrocediendo, pero realmente no estamos retrocediendo. Estamos siempre es hacia arriba, ¿sí? ¿Es así? Exactamente, doña Claudia. Así es. Sino que pues como para hablar así para todo el mundo, siempre y cuando uno las reciba bien, tiene que recibirlas bien, así como usted dijo. No, si bajé es porque voy a subir al 130. Estaba en el 120 y bajé, es porque voy para el 130. Se la recibió con alegría. Por eso es tan importante la lección 24. La recibió con alegría. O sea, la recibió con un orden. Ese es el orden. Adecuadamente. Entonces, ¿qué va a resultar? ¿Cuál es el resultante? Que está en 120 y va a subir hasta 130 a la fija. Así funciona. No adecuadamente es, una persona pues por ahí que no conocemos, X, no, estaban 120
y bajé a menos 120, no, Dios guarde, la persona dice, se va a suicidar, no va a ser capaz, entonces no avanza. Por eso es que un privilegio es estas enseñanzas de Rabbi Nachman, porque nosotros sabemos que es así, ¿sí o no? Lo que usted acaba de decir, así es. O sea, entender que ese caucho, o sea, es como de 100 y ya subió, llegó al caucho, estaban 100 y llegó al caucho y avanzó un 10. Entonces, en vez de estar en el 100, está en el 110, pero ¿qué va a pasar? Se va a devolver al 110 y la cogió adecuadamente y vuelve y arranca, y ya después, rapidito, Dios mediante rapidito, porque ya somos breleveros. Un que eso es de una, pero nosotros que somos breleveros, tan rapidito, vuelve y sube, y entonces como ya estaba en el menos 110, va a llegar al 120. Al 120. Prepárese porque viene la del 120 y se va para atrás, 120. Y como la cogió adecuadamente, o sea, con emuná y con el conocimiento, entonces llegó al 120 y arranca llega al caucho y avanza hasta 130 y se vuelve hasta el 130. Y ya después vuelve y arranca y llega al 140 y vuelve y se vuelve hasta el 140. Por eso es que para soldados uno quiere avanzar, entonces le va a tocar retroceder, pero en la proporción de lo que avanza. Por eso para soldados de Breslev, con la emuná. Lo más importante es la emuná. Adelante, don Carlos. Carlos, hermano, bendiciones. Gracias. Gracias, Daniel, gracias, compañero. No, me encanta lo que estamos hablando porque creo que hace 15 días hablamos de algo así y yo tenía esa confusión y claro, estas clases sirven para reforzar. De que, digamos, estamos avanzando, estamos subiendo y de un momento a otro nos encontramos con el Keter. Entonces, cuando estamos avanzando, yo tenía esa confusión de creer de que me tenía que, o sea, que tenía que en ese avanzar y no avanzar, yo malentendía de que era que tenía que mermarle a, por ejemplo, al estudio de la Torá o el estudio del libro que estoy estudiando o hacer el Tikkun o recitar el Ketore, pero no, ya me quedó claro que es en ese avanzar y no avanzar, en ese alcanzar y no alcanzar, cuando estoy en ese desorden, que lo estás mencionando así, con esa palabra desorden que me parece muy claro, sí, veo las cosas en desorden, pero no quiere decir que no vaya a poder ver el orden. Sí lo puedo ver y lo puedo hacer, que es lo que me vino a la mente en este momento, es que si las cosas no estoy viendo ese orden, es porque mi mente está en desorden. En esos momentos, pues que las cosas no me funcionan bien. Mi mente se pone en desorden, entonces se baja mi emuná, entonces ahí digo, no, estoy perdiendo, ¿será que es que no estoy haciendo las cosas bien? Todo eso nos lleva a la mala inclinación. Pero la fórmula de poner todo en orden nuevamente es la Ibodedut. O sea, la Ibodedut nos lleva a poner todo nuevamente en ese orden, encontrar ese orden para volver otra vez a avanzar. Entonces quería mencionar eso y ya me queda claro que no es retirarme de la Ibodedut ni de hacer Tikkun, sino seguir en lo mismo, pero tener la paciencia, el Keter, esperar. Gracias, Daniel y compañeros. Muchas gracias a usted, hermano. Sí, ahí sí queda más claro todavía. Ese es como el punto principal de la lección 24, que lo que estamos hablando, eso viene del Zohar, unas cosas muy profundas, profundísimas, pero realmente es eso que usted acaba de decir, que a mí me encanta mucho esa forma de usted explicar las cosas porque es accesible a cualquier persona. Entonces a mí me da más dificultad, porque uno tiene que, bueno, cada uno tiene un punto, pero realmente es eso lo que usted acaba de decir, es lo que debemos entender, o sea, que es unas cosas muy profundas del Zohar y y entonces uno diría, no, pues yo acá soy un sádico, que un cabalista para entender las 9 cámaras del intelecto, lo que usted acaba de decir es lo que se entiende por las 9 cámaras del intelecto. A todos nos pasa y tenemos que entender eso, porque es que ese desorden, llega de desorden, pero siempre y cuando nosotros pongamos en práctica la lección 24 del Likutei Moharan, entonces, ¿qué pasa? Llega ese desorden
y se forman unas cámaras del intelecto, las 9 cámaras del intelecto. Entonces cualquier persona dice, no, pues yo acá soy un sadek para tener las 9 cámaras del intelecto. A todos nos toca ese desorden. Y a todos nos toca responder ante Hashem. Bueno, ¿qué hizo? Se alegró, supo que eso era para poder avanzar. ¿Eso es qué es? El intelecto, la entendió, la cogió. Las 9 cámaras del intelecto se forman unas cámaras que no habían antes, para que usted pueda recibir más ese conocimiento, ese orden, el orden implícito que está en ese desorden. Llega ese desorden y queda emuná, que no entiendo nada, emuná, pero como usted dice, no, sigue, antes se pone más las pilas, antes hace más, Itbodedut, hace más Tikkun Haglalí, estudia más, tocas más. Entonces, listo, hizo eso, entonces eso hace que, ¡pam!, vuelva y avance. Y entonces, ¿cómo avanza? Porque es que le llegó un entendimiento, un intelecto que antes no tenía. Porque ese desorden, listo, es un desorden, yo no entiendo, es una humildad muy bonita y una paciencia, no entiendo. Listo, tuvo la emuná, entonces ya sabemos lo que nos enseñó el Rabaruch. Emuná es igual a Itbodedut. Usted quiere tener ese orden, vio un desorden y sabe que no entiende. ¿Qué hace? Le da gracias a Hashem que no entiende, le da gracias a Hashem por las cosas que sí le da, le pida a Hashem que le ayude a entender, mira, me pasó esto, Hashem, esto, por favor, ayúdame a entender. Eso es emuná. Y entonces, ¿qué pasa después? Entiende, se forman las 9 cámaras del intelecto, entiende lo que le está pasando en la vida y se da cuenta, no, es que con razón, Hashem me quiere mucho. Yo creí que eso era un problema. Y mentiras que eso que pasó es para poder enfrentar, para poder avanzar, seguir. Ya es alcanzar, para poder alcanzar lo que yo quería. Necesitaba eso. Necesitaba ese retroceso, ese desorden, todas las piezas ahí, uno no entiende ni forro. Necesitaba eso, porque a través de la emuná, pero primero la emuná, o sea, lo que habla mucho esa lección, esa parte de la lección es primero la emuná, lo más importante, primero la emuná, y ya después se entiende, porque mucha gente que, ay, no, yo necesito entender, porque es que mire, que los nombres sagrados de Hashem, y entonces que el sello del rey Salomón, y que en la sociedad moderna, la universidad, pruébeme los números, pruébeme que eso es correcto y me necesito una evidencia física que eso es así y la prueba y necesito una prueba objetiva. Ese es el árbol del bien y del mal. ¿Cuál es la ventaja del judío? Que tiene su alma enraizada en el árbol de la vida, que es vida, o sea, en la emuná. La persona, y nosotros, si no somos judíos, no importa. Pero para nosotros primero es la emuná. No entiendo. Listo, no entiendo. Bendito el Eterno, me alegra, me pongo a cantar, gracias. Entonces estamos conectados con la vida. Por eso es que el judío es tan teso, tan berraco, y hace negocios y tantas cosas, porque primero todo, sobrevivido. Porque primero la fe, no, Hashem quiso así. Así quiso Hashem, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien, y eso me da fuerza para hacer los preceptos con alegría, para hacer el Tikkun Haglalí, el Ketor, el Nishmat Kol Hay, los nombres de los Adikim, estudiar estas enseñanzas, repetirlas, y con el tiempo ya todo se va organizando, el rompecabezas se va organizando, siempre y cuando usted no lo piense. Ay, no, tengo que organizarlo, la desesperación. Ay, no, mi vida no funciona. Entonces, no. Yo no entiendo. Gracias, H. Y ya sí se va organizando. Él le va a pedir el favor a Miguel a ver si nos ayuda acá para seguir con la lectura del libro. Ahí. Ay, Dios mediante que nos ayude a compartir bien esa enseñanza, que no es el próximo viernes y no el otro. Ahora me tengo que ir más tempranito porque mi esposa cumple años. Entonces toca ir allá en el Ministerio del Interior a ver qué ordena.
Entonces, pero igual yo dejo acá a Miguel y gracias a Dios, pues gracias a Shen que tenemos ahí compañeros soldados de la luz. Bueno, ahí vamos estudiando y ya entre todos vamos comentando y Miguel y ya para que al final doña Yoli encienda la velita, ya antes, ya pues grabando, sin grabar, y ya enciende la velita por favor doña Yoli, la matriarca acá de la asociación. Y bueno, muchas gracias muchachos, qué alegría, gracias a Shen que nos pudimos reunir, gracias por esos comentarios, preguntas. Y le dices a Hashem, solo sé que no sé nada. Solo sé que más. Que no sé nada. El propósito principal del conocimiento, dice Rabbi Nachman, es saber que no se sabe nada. Claro. Así sí se puede Solo empezar a saber. sé que no sé nada. Shalom a todos. Saludos, allá. Shalom, shalom, Miguel. Bueno, íbamos en el capítulo 18, el rap de Berdichov. Vamos a leer el capítulo completo como estamos haciendo con Osman y después... Sí, sí se puede los dos o no. Es que son cortos. Después, pues lo mejor sería los dos o si no, pues a sentir solo uno. Bueno, igual cualquier cosa levantan la mano. El rap de Berdichov. Un día de otoño de 1809, el Rebbe Nachman contó un sueño que había tenido. Era Yom Kippur y era obvio para mí que cada año en Yom Kippur el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ofrecía a alguien como sacrificio. Ahora estaban buscando un sacrificio y yo me ofrecí. Me pidieron que confirmara esto por escrito y así lo hice. Luego, cuando llegó el momento en el que debía ser sacrificado, cambié de idea. Yo quería ocultarme, pero con todos alrededor mío, ¿cómo podía evitar que me viesen? Decidí irme a la ciudad. En verdad, comencé a caminar solo para dar vuelta y encontrarme nuevamente en el centro de la ciudad. Pensé en ocultarme entre los gentiles, pero comprendí que si venían a buscarme, ellos de seguro me entregarían. Entonces encontraron a alguien que deseaba ser sacrificado en mi lugar. Aún así, todavía tengo miedo de lo que depara el futuro. Sadik número 211. Durante el verano de 1809, poco tiempo antes de que el Rebbe contase este sueño, el Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov comenzó de pronto a viajar por Ucrania, llegando tan lejos como Moldavia, algo muy poco común en él. Tan pronto como el Rebbe Nachman oyó sobre ello, dijo que quería que sus tefilín fuesen inspeccionados. Los tefilín son llamados per, belleza, gloria, explicó el Rebbe, y el rab de Berdichov es el per, la gloria de nuestra comunidad. Si él ha salido a viajar con todas las indignidades que ello implica, quiere decir que el orgullo y la gloria están dañados. Y esto presenta dudas con respecto a la validez de los tefilín, que son nuestro orgullo y nuestra gloria. El Rebbe envió a Reb Nosson para servir como asistente del Rab de Berdichov. ¿Acaso necesita gente de poca monta y ocupada de lo material para servirlo? Ve tú. Reb Nosson había estado cerca del Rab Berdichov desde el momento en que comenzó a andar en la senda de la Hasidut. Cada vez que visitaba al Rab Levi Yitzhak, registraba para él sus lecciones y algunos de sus escritos fueron más tarde impresos. El Rab de Berdichov sentía una gran estima por el Reb Nosson, a quien solía llamar Minosele. Cierta vez, mientras el Reb Nosson estaba viajando con el Rab de Berdichov, se detuvieron a orar en un cierto shul, debido a que Reb Nosson estaba orando en voz alta con su fervor usual. Uno de los presentes se acercó a él y le dijo: no disturbe las plegarias del Rab. El Rabbi Levi Yitzhak oyó esto y volviéndose al hombre le dijo: quizás soy yo quien lo está disturbando a él. En otra ocasión debían subir una elevada cuesta antes de llegar a la ciudad. Cuando el carruaje tirado por los caballos comenzó su lento ascenso, Reb Nosson descendió rápidamente y fue a sumergirse en una mikve cercana. Para el tiempo en que el carruaje alcanzó la cima de la colina,
Renoson ya estaba de pie allí dispuesto a continuar. La velocidad con la cual hacía las cosas era algo excepcional, lo que le ganó una gran alabanza por parte del Rabí Levi Yitzhak. Para Rosh Hashanah de 5510, 10 de septiembre de 1809, Renoson estaba en Breslov con el Rebbe, quien, pese a su gran debilidad, dio su lección más extensa. Trataba sobre el tema del colapso de la fe y sobre cómo reconstituirla. Likutei Moharan 2.5. Luego de Rosh Hashanah se presentó otro problema más específico. Era imposible obtener etrugim para Sukkot. Pasó Yom Kippur, pero aún así no había etrugim a la vista. Sukkot caía el domingo por la noche. La noche anterior, Motzi Shabbat, llegaron algunos etrugim a Nemirov, creando un gran revuelo, debido a la cantidad de gente que estaba esperando por ellos. La gente estaba dispuesta a pagar enormes sumas por un etrog. Por milagro, algunos fueron enviados a Breslov. Reb Naftali viajó junto con el hombre que los había traído para asegurarse de que no los llevaran a ningún otro lugar. Algunas horas antes del amanecer despertaron al Rebbe Nachman, quien compró un hermoso etrog. El Rebbe dijo entonces que él sabía que había etrogim debido al mérito de la plegaria del Rabí Levi Yitzhak de Berdichov, quien es la per de la comunidad, al igual que el etrog que es llamado per. Pero agregó el Rebbe, el que los etrogim hayan llegado aquí a Breslov de la fábrica de Yiddishkeit, eso es verdaderamente maravilloso. El Rebbe estuvo tan alegre por su etrog que durante 3 días no sintió ningún dolor debido a su enfermedad. Sabidurías y enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslov, número 125. Varias veces durante ese periodo el Rebbe habló extensamente sobre la grandeza del etrog y también dio una lección sobre el papel del tzadik para acercar al pueblo judío a Dios. Likutei Moharan 2.66. Reb Noson estuvo fuera de Breslov durante Yom Kippur, hasta el día después de la Simchat Torah, de modo que no pudo oír esas enseñanzas. El día que retornó, el miércoles 4 de octubre, los otros Hasidim le comentaron sobre ellas y él las pasó por escrito rápidamente. Esa noche fue a ver el Rebbe y le mostró su manuscrito. Escribe Reb Noson. El Rebbe tomó el manuscrito y lo examinó cuidadosamente. Podía ver que algo estaba sucediendo. Se sentó allí como alguien profundamente perturbado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sin embargo, no explicó el motivo de la angustia. No dijo nada. Solo estaba sentado allí, en silencio. Imei Moharnat 1, número 39. 2 días después, el viernes por la noche, era el Shabbat Bereshit. Rab Aaron, el Rab de Breslov, estaba sentado a la mesa con el Rebbe. Había estado lloviendo y debido a que el techo de la casa del Rebbe no estaba en buenas condiciones, la lluvia se había filtrado adentro. El Rebbe hizo notar de manera jocosa de que la casa del Rab era como una sukkah. El Rebbe dijo que esto se debía a que no había cabeza en esa casa. Es decir, el Rab no se estaba ocupando lo suficiente como un dueño de la casa debería hacerlo. El Rebbe continuó tratando otros temas con los que estaban a la mesa. Dijo, entonces conmigo ustedes no tienen nada. Aquellos que están con otros tzadikim pueden de hecho sentir que ahora es Shabbat Bereshit, pero conmigo ustedes no ven nada. Dijo, en el Shabbat Bereshit los tzadikim tienen la costumbre de comentar sobre las conexiones entre el comienzo y el final de la Torá, mostrando cómo Bereshit en el comienzo, Génesis 1.1, está relacionado con ante los ojos de todo Israel, Deuteronomio 34.12. El Rebbe dijo, entonces yo también hablaré sobre eso. Pero inmediatamente cambió de opinión y dijo, no puedo. Entonces dijo, aún así lo diré. Pero cuando volvió a cambiar de opinión y dijo, no puedo, continuó así, cambiando de opinión hasta que finalmente dijo, no importa lo que suceda, lo diré. Entonces dijo, ¿de qué estamos hablando? Yo mencioné algunos de los temas que habíamos estado tratando con él, pero él dijo, esto no es lo que yo me estaba refiriendo. No estamos hablando sobre el hecho de que ahora no hay una cabeza de la casa.
Continúa Reb Nosson. El Rebbe se sentó en silencio durante un tiempo y luego se inflamó de pasión y comenzó a desbordar carbones ardientes, dando toda la lección del Bereshit ante los ojos de todo Israel. Likutei Moharan 2:67. Habló con un total temor reverencial, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie en la mesa comprendió las alusiones de la lección relacionadas al fallecimiento del Rebbe Levi Yitzhak. Él había fallecido en Berdichov la noche del miércoles anterior, 4 de octubre. Pero debido a la distancia de las noticias, no llegaron a verlo sino el lunes siguiente, 9 de octubre. El domingo 4 de octubre oímos un rumor sobre el fallecimiento del Rebbe de Berdichov, pero no queríamos creerlo. Esa noche le llevé al Rebbe mi manuscrito de la lección mencionada. Desolado, comprendí que esto era muy importante. Luego dijo el Rebbe: mi Torah es muy exactada, es todo espíritu divino, Ruach HaKodesh. Uno puede conocer el futuro a partir de ella. Y luego el evento, de seguro es posible encontrarlo todo en mis enseñanzas. Al día siguiente llegaron más rumores sobre el fallecimiento del Rav de Berdichov. Mi mente estaba muy confusa y comencé a preguntarme si no sería verdad. Me sentía muy triste porque sabía que, de ser así, el Rebbe iba a sufrir terriblemente. Mientras tanto, comencé a darme cuenta de que el fallecimiento del Rav de Berdichov ya estaba aludido en la lección que el Rebbe había revelado el viernes en la noche. El Rebbe había mencionado el fallecimiento y el ocultamiento de la Per, y nosotros ya sabíamos que el Rebbe llamaba al Rav de Berdichov Per. La noche anterior yo había oído al Rebbe decir que no podía conocer el futuro a partir de sus enseñanzas, de que uno podía conocer el futuro a partir de sus enseñanzas, y que luego del evento ciertamente uno podía encontrar todo allí. Todo se fortaleció, mi sentimiento de que los rumores eran verdaderos, y fui a hablar con mi amigo, el Rev Naftali. Antes de poder decir una palabra, Rev Naftali mismo dijo que el fallecimiento del Rav de Berdichov estaba aludido en la lección del Shabbat del Rebbe. Y entonces vimos las maravillas de Dios. Y como las enseñanzas del Rebbe incluyen todo lo que sucede en el mundo, muchas veces habíamos podido comprobar lo mismo. Sin embargo, tuvimos el cuidado de no comunicarle explícitamente las noticias al Rebbe, aunque comprendíamos que él lo sabía a través del Ruach HaKodesh. Aún así, Ruach HaKodesh. Aún así, el solo hecho de hablar sobre algo deja una marca. El Shabbat siguiente, para Shabbat Noach, el Rebbe dijo que desde ese momento en adelante enseñaría Torah cada Shabbat, y comenzó diciendo que Bereshit era una elegida por Noach. Likutei Moharan 2:67. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, y los presentes también rompieron el llanto, porque todos sabían del fallecimiento del Rav de Berdichov. Aún así, durante un tiempo el Rebbe no fue informado de manera explícita, hasta que llamó a alguien y le pidió que le contase sobre el fallecimiento del Rav. El hombre dijo que todos en la casa del Rebbe le habían advertido que no dijese nada. ¿No lo saben también en Israel? El Rebbe habló entonces durante largo tiempo sobre el tremendo golpe que era para todos el que hubiese fallecido la gloria de la generación, este santo y tremendo Sadik, escribe Reb Nosson. Más tarde supe que él había fallecido la misma noche en la que había llevado al Rebbe el manuscrito de la lección sobre el papel del Sadik para acercar al pueblo judío a Dios. Pude entonces comprobar las maravillas de Dios, y como todo le era revelado al Rebbe y se encuentra explicado en sus lecciones, es imposible explicar por escrito todo lo que ha sucedido. Y otro aspecto de esto es el hecho de que los conceptos del ocultamiento de la Per y el fallecimiento del Sadik, tratados en la lección Bereshit, ante los ojos de todo Israel, hacen referencia al Rebbe mismo. En cuanto al sueño del Rebbe Nachman sobre un sacrificio, Reb Nosson escribe que no fue registrado de la manera apropiada y que falta la conclusión. Pero recuerdo haber oído que fue el Rebbe Levi Yitzhak, el Rebbe de Berdichov, quien estuvo de acuerdo con tomar el lugar del Rebbe, y el lugar fue un poco tiempo después de ese sueño que él falleció. En cuanto a las palabras finales del Rebbe, todavía tengo miedo de lo que depara el futuro. Eso también sucedió. El Rebbe Nachman mismo falleció luego de Yom Kippur el año siguiente.
Un comentario antes de continuar para el siguiente capítulo. Observación. Los que están conectados, los que estamos acá presentes. Yo tengo una duda con respecto al electrodo. El electrodo es el limón ese grande, la fruta esa grande, o Sí, esa es la que, con la que arman todo el tema en Yom Kippur para la celebración. y muy importante ahí de lo que vi que se desbordaron carbones ardientes, ahí habla de desbordaron carbones ardientes para seguir como con las enseñanzas. La explosión Eran como- dialéctica. Era como lo que en ese momento el Rabbi Nachman empezó a hacer las lecciones de ese día, entonces era como Como una, si echara fuego por la boca. exactamente las como un enseñanzas que volcán. estaban hablando, como de la fortaleza y la fuerza con la que se empezó a hablar la lección, no decimos exactamente Porque él dónde. había estado en silencio. Y dice que en ese momento empezó Como si fuera un volcán. Entonces, Explotó dialéctico. el Rebbe se sentó en silencio durante un tiempo y luego se inflamó de pasión y Eso. comenzó a desbordar carbones ardientes, dando toda la lección del Bereshit. Como un volcán. Igual. Soltó todo. Es que igual y lo que hemos dicho de Bresler, el tema de la llama, pues que es también digamos, la candencia de la emuná, de la fuerza del espíritu, a través de las enseñanzas del Rebbe Nachman. Entonces, lo que dice Shema Y es el fuego es infinito, además. Cada palabra de la Torah es fuego. Sí. Entonces, como decía, palabra de Torah era como si saliera fuego de su boca. La palabra de Torah es vida. No, esas eran como las dudas que yo tenía, la de Etrog y la de los carbones ardientes. Gracias. una duda, comentario. Un volcán. También es lineal que es como el punto de inflexión donde también el Rebbe Nachman empezó también a decir que ya iba a empezar a hacer todas las lecciones más acerca de la Torá, porque igual venían pues lecciones de ella del Likutei Moharan. Entonces ya también es un punto de inflexión donde él dice, bueno, ya ahorita que fue prácticamente el último año de vida que él tuvo, según el texto, va a centrarse en todas las enseñanzas de la Torá. Él mismo dice que Por eso hace la Bereshit y Deuteronomio. Hace esa. la comparación de cómo Esa inicia y cómo confusión. termina la Torá. El siguiente capítulo es el capítulo número 19. Quiero quedarme entre ustedes. Cuando Renoson estaba en su casa, en Nemirov, solía invitar para el Shabbat al último visitante del Shul, un huésped que aparentemente nadie más quería. Una vez el invitado para el Shabbat fue alguien particularmente sucio y con sus vestimentas desgarradas. El hijo mayor de Renoson, Shachne, se negó a sentarse a la mesa. Eso irritó al Renoson, quien le dio una bofetada. Cada vez que Renoson iba a ver al Rebbe, le contaba las diversas vicisitudes que le habían acaecido. Cuando le relató ese incidente, la respuesta del Rebbe fue: primero, me gustaría de que ahora en adelante recibas un huésped respetable para poder hablar de Torah con él. Y segundo, ¿acaso se le pega a un hijo? La actuación de Renoson en esta historia nos brinda una buena indicación del punto de vista que tenía sobre él mismo y sobre los temas. Se sentía muy quebrantado por dentro y en su humildad sentía una fuerte afinidad con otros que también parecían quebrantados. Solía invitarlos como a uno de la familia. Pese al hecho de que él mismo provenía de una familia respetable y rica, habiéndose nutrido con las enseñanzas del Rebbe Nachman sobre el punto superior, Moisés, y el punto inferior, Yoshua, Renoson vio su papel en la vida como el de Yoshua, aquel que debe salir a buscar a los que más necesitan su ayuda, aquellos que se encuentran en los niveles más bajos. La dimensión espiritual de la misión de Renoson fue explicada en una de las lecciones de Rabbi Nachman en su último Shabbat Hanukkah, el 9 de diciembre de 1809, Likutei Moharan 2:7. El tema central de la lección es cómo influenciar a los demás para acercarlos a Dios. El Rebbe explora las diferentes necesidades
de aquellos cuyo nivel espiritual es muy elevado y de los que se encuentran muy distantes a Dios. El verdadero Sadik tiene que guiar a cada una de estas personas de manera diferente. Aquellos cuya percepción de Dios es muy elevada, se les debe mostrar que aún no saben nada de Dios. Por otro lado, aquellos que se sienten tan disminuidos que habitan en el polvo, requieren un acercamiento diferente. El Sadik debe despertarlos y alentarlos y mostrarles que en verdad están muy cerca de Dios y que siempre suelen buscar y encontrarlo, pues el mundo entero está lleno de su gloria. El Rey indica que en el versículo sobre los que habitan en el polvo alude a Yoshua, el discípulo. Las letras iniciales de las palabras hebreas Nevelati y Kumun, Axiku, Berenenu, Shosnei, Afar, mi cuerpo muerto vivirá, despierten y canten quienes habitan en el polvo. Deletran el nombre de Yoshua. La letra hebrea Baf a veces se pronuncia Ve, mientras que otras corresponde a la vocal O. Yoshua, el discípulo, tiene así una conexión especial con los que se encuentran en los niveles inferiores. Aquellos que están espiritualmente muertos, incluso ellos pueden ser despertados por ese discípulo si desean recibir su luz, pero que es un reflejo de la luz del verdadero Sadik. A partir de las alusiones a Yoshua presentes a lo largo de la lección, los demás seguidores del Rebbe que estaban allí comprendieron que estaban nombrando al Reb Nosson como el que se ocuparía de que su influencia se mantuviese viva luego de su fallecimiento. Antes de dar la lección, el Rebbe comentó que varios líderes espirituales notables del pasado habían tenido un impacto importante en el mundo y habían transmitido su sabiduría a sus seguidores, acercando a Dios a un gran número de personas. Pero más tarde, la revitalización que inspiraron no pudo sobrevivir. Nuestra tarea, dijo el Rebbe, es lograr algo que nunca se acabe. Dijo que cada uno de sus seguidores debería atraer a otros y ellos a su vez atraer más aún, y así por siempre. Un árbol tiene ramas y de las ramas salen otras ramas. Como ya había dicho el Rebbe, mi fuego arderá por siempre, mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. Reb Nosson fue encargado de pasar la antorcha. Luego de ese Hanukkah, el rey Nachman pasaría 4 meses más en Breslau. Pocas semanas después de Pesach, el año 1810, se mudó a Oman, donde falleció algunos meses más tarde, el 18 de Teshirei del año 5571, 16 de octubre de 1810. Fue enterrado en el viejo cementerio de Uman, junto a las tumbas de los más de 20.000 mártires que habían sido asesinados en las masacres de judíos que tuvieron lugar allí unos 40 años antes, en el año 1768. Casi toda la información que tenemos sobre los últimos meses del Reb Nachman proviene de los textos de Reb Nosson. A partir de muchos de sus comentarios queda claro, en retrospectiva, que llegó a percibir que todo estaba llevando hacia el fallecimiento del Rebbe. Sin embargo, un comentario hecho por Reb Nosson solo unas pocas horas antes del fallecimiento del Rebbe es altamente revelador. Habiendo salido de la habitación en donde estaba el Rebbe yaciendo en la cama, Reb Nosson le dijo al Reb Igiel, el hermano del Rebbe, que estaba comenzando a creer que se acercaba la muerte del Rebbe, y le pidió que lo ayudase a superar tales pensamientos. El Rebbe había estado gravemente enfermo desde su retorno de Lemberg. A veces estaba tan débil que parecía imposible que pudiese seguir viviendo. Sin embargo, el comentario de Reb Nosson, solo unas pocas horas antes del fallecimiento del Rebbe, deja en evidencia que ante ello nunca se permitió pensar en la posibilidad de la muerte del Rebbe. Mientras que todas las lecciones y conversaciones del Reb Nosson, que el Reb Nosson oyó en ese periodo, le dieron una profunda apreciación del significado de las enseñanzas del Rebbe. No vivió esos meses con ninguna clase de sensación mórbida de aprensión por el inminente fallecimiento del Rebbe. La preocupación más importante de Reb Nosson, como siempre, era tomar de su maestro la mayor cantidad de Torah posible. Sin embargo, para el Rebbe, su fallecimiento estaba constantemente en sus pensamientos, tal como lo había estado desde el momento en que contrajo la tuberculosis. No era que tuviese miedo alguno de morir. Reb Nosson nos dice que el Rebbe se vanagloriaba de la ecuanimidad con la cual enfrentaba la perspectiva. Lo que preocupaba al Rebbe era la continuación de su herencia única
y que este fuese accesible para el beneficio de todos los judíos. Con esa finalidad, había comenzado a preparar sus seguidores para el futuro, en especial a Reb Nosson. Esto ayuda a explicar el gran énfasis que Rebbe puso sobre el Kiruv Rehokim, atraer a los que están lejos de Dios, como explicó en gran detalle en su lección de Hanukkah. En la misma lección del Rebbe también alude a algo más que debía ser la absoluta importancia en la supervivencia de su influencia, su tumba. Poco después de que el Rebbe se enfermó, por primera vez les dijo a algunos de sus seguidores: quiero quedarme entre ustedes, y entonces vendrán a mi tumba. Sadik número 94. Desde el momento en que su retorno de Lemberg, el Rebbe habló constantemente sobre dónde debía ser enterrado. Dijo que debía ser inhumado en Breslov mismo. Mencionó que debía considerar viajar a la Tierra Santa, pero dijo que por un lado temía no poder sobrevivir el difícil viaje, y por otro que si fallecía en la Tierra Santa, la gente no iría a visitar su tumba. La tumba no traería bien alguno, la gente no haría nada con ella. Cuando el Rebbe volvió de Lemberg, comentó que habría alguno que habría querido morir allí, dado que es el lugar de descanso de muchos sadikim notables. Sin embargo, dijo que Lemberg también estaba muy lejos de sus servidores, que no podrían viajar fácilmente para estar juntos a su tumba. El Rebbe dejó en claro muchas veces y de diferentes maneras que era su deseo que la gente fuese siempre a su tumba a estudiar y a recitar muchos salmos, plegarias y súplicas. Dijo que se sentiría un gran placer de toda persona que fuese a su tumba y recitase un salmo con un verdadero fervor. Durante su último mes en Breslov, el Rebbe habló repetidamente sobre su deseo de ir a Omán. Sin embargo, hasta ese momento no le hayan revelado a ninguno de sus seguidores que allí era donde deseaba fallecer. Pese a ello, frecuentemente mencionaba su deseo de ir a Omán. El Rebbe tenía un grupo de seguidores en Terlik, que estaba cerca de Omán. Cuando fueron a visitar al Rebbe en Breslov durante el invierno de 1809 y 1810, le preguntaron varias veces si deseaba que le buscasen algún lugar para vivir en Omán. Su respuesta todas las veces fue no. Luego de Purim de ese año, finales de marzo de 1810, el Rebbe reveló los 10 salmos que conforman el Tikkun Halali, el remedio general. Ya había hablado de ellos 5 años antes, en 1805, cuando el manuscrito de Likutei Moharan estaba siendo encuadernado. Cuando el Rebbe reveló los 10 salmos, designó como testigo al Reb Aarón, al Rab de Breslov y al Reb Naftali, y dijo: cuando pasen mis días y yo deje este mundo, voy a interceder por todo aquel que venga a mi tumba. Diga estos 10 salmos y dé una moneda para caridad. No importa cuán grandes puedan haber sido sus pecados, yo haré todo lo que esté en mi alcance, atravesando el largo y ancho de la creación para limpiarlo y protegerlo. Lo sacaré del Genimón, tirando de su peor. No importará quién sea o cuán grave haya pecado. Todo lo que tiene que hacer es tomar el compromiso de no volver a su locura. Digo, Sadik en toda la historia judía ha hecho semejante promesa. Ese año Reb Nosson ya había oído del Rebbe 2 extensos y exaltados cuentos. Los niños cambiados, relató poco después de Sukkot, 14 de octubre de 1809, y el Señor de la Plegaria, que fue contado un mes después de Hanukkah, enero de 1810. Cerca de una semana después de que el Rebbe revelara los 10 salmos del Tikkun Halali, comenzó a contarle la última y más elevada de sus historias, los 7 mendigos. Este fue uno de los logros más elevados, dijo. Si no supiera otra cosa más que esa historia, aún así sería algo muy extraordinario. La primera parte de la historia, hasta el final del cuento del mendigo ciego, fue contada un Shabbat a la noche al final del mes de Adar, 30 de marzo de 1810. Reb Nosson no estaba presente en ese momento, aunque la historia llegó a ser contada debido a un comentario que él le había escrito a un compañero en una carta, diciéndole que debía estar alegre incluso en las situaciones depresivas. El Rebbe, que había visto la carta, dijo: ¿qué saben ustedes sobre estar alegre luego de haber estado deprimido? Yo les contaré cómo es que la gente suele alegrarse. Entonces comenzó a contar la historia. Reb Naftali estuvo con el Rebbe en Shabbat.
El martes siguiente volvió a Nemirov y le contó la historia a Reynoso, escribe Reynoso. Estaba apuballado y me quedé temblando, aunque había tenido el privilegio de oír al revés lecciones y cuentos tremendos, enseñanzas que ninguno ha oído desde el comienzo de los tiempos. Aún así, todavía no había oído una historia como esa. Partí inmediatamente para Breslov y conversé con el rey sobre ello. El rey me dijo la versión correcta del cuento del mendigo ciego, colocando todos los detalles en su orden adecuado. El rey dijo, yo mismo anhelo oír el resto de la historia. Esa era su manera, solía comentar cuánto anhelaba oír y conocer la cosa misma que él había revelado. Las lecciones siguientes de las historias fueron relatadas en diversos momentos durante las 2 semanas siguientes, y la historia del 6º día fue contada el 10 de abril. Cada vez que sus seguidores se reunían con él, el rey solía preguntar por las últimas noticias. Solían presentarse toda clase de temas que iban desde los eventos locales y comunitarios hasta la situación internacional. Toda Europa estaba sumida en las guerras napoleónicas. Como sucedía con muchas de las enseñanzas del rey, generalmente algún comentario de la conversación iniciaba el relato de la siguiente parte de la historia. La historia del tercer día, que habla sobre el corazón perseguido, también refleja el dolor del rey por las enfermedades de su pequeño nieto, que falleció una semana después. Luego de que el rey relatara la historia del 6º día, uno de sus seguidores le contó un cuento. El rey dijo, esa es la historia del 7º día. El mundo ya está contando mis cuentos. Pero en verdad, el rey mismo nunca relató la historia del 7º día. En su viaje a Omán, unas semanas más tarde, dijo que la historia del 7º día no sería contada sino con la llegada del Mesías. Pocos días antes de Pesaj, Reynoso volvió a su hogar en Nemirov para prepararse para la festividad. Ese mismo día llegaron a Breslov algunos de los seguidores del rey provenientes de Terlik. Nuevamente volvieron a preguntarle si quería que buscasen una casa para él en Umán. Esta vez el rey dijo sí. Durante Pesaj hubo algunos incendios en Breslov, aunque la casa del rey se salvó. En su lección, elogiando al rab de Berdichov, y continuaran 267, el rey habló sobre el estallido de incendios. El sadik es una luz. Cuando se extingue la luz pura del sadik, la luz no santa, el fuego se vuelve dominante. Y eso explica por qué luego del fallecimiento de un sadik estallan los incendios. Reynoso viajó varias veces a Breslov durante Pesaj y después estuvo con el rebe para el Shabbat. Rosh Hodesh Yar, 4 de mayo, sentado en la mesa en la noche del viernes del rebe, dijo, juro por el santo Shabbat que en ese instante no sé absolutamente nada. Repitió estas varias veces hasta que de pronto dijo, Shoim, Shoim, ya, ya. Un incendio estalló en la calle y comenzó a propagarse rápidamente por todo el pueblo. Hubo una gran conmoción en la calle del Rebe, quien salió de la casa y corrió hasta llegar cerca de la sinagoga. Allí le alcanzaron algunos abrigos para que no tomase frío, dado que para entonces ya estaba muy débil. Ya iba a pie un pequeño río y trepó por una colina, donde se sentó a observar la conflagración hasta que se incendió su propia casa. Los rollos de la Torá rescatados de la sinagoga y del Beit Midrash fueron colocados a su lado. Poco antes del amanecer, Reynoso, que había estado ayudando a retirar las cosas de la casa del rebe, llegó a la cocina donde encontró al rebe en un estado de gran excitación, contemplando el pueblo incendiado. Reynoso llevó al rebe a la casa del rey Shimon, que se encontraba en los límites de Breslov y se había salvado del incendio. El rey permaneció allí durante el resto del Shabbat. A la mañana siguiente se trasladó a la casa de Reb Selik, que estaba en el extremo opuesto del pueblo y que también había sobrevivido al incendio. Por la tarde, uno de los seguidores del rey provenientes de Terlik llegó a Breslov y fue a la casa de Reb Selik para avisarle al rey que lo estaban esperando en Umán. Junto con él trajo un libro, Jan Levanov, que le habían enviado al rey por 3 judíos no religiosos de Umán, con los cuales el rey había tenido tratos 8 años antes. Como veremos, el libro era una señal de que el rey sería bienvenido en Umán, escribe Reynoso.
El rostro del rey Nagman se puso totalmente colorado. Se encontraba en un estado de tremenda excitación y su rostro estaba enrojecido. En ese momento no supe por qué. Solo más tarde comprendí que el rey sabía que estaba siendo llamado a fallecer. Renoson anhelaba acompañar al rey en su viaje a Omán, pero el rey le había dejado entrever que, de viajar, probablemente lo haría con Red Naftali. Sin embargo, así como resultaron las cosas, Red Naftali se vio obligado a retornar a Nemirov unas pocas horas antes de la llegada del mensajero de Teblik. Viendo que el rey quería viajar ahora, Renoson tomó la iniciativa y comenzó a hacer los arreglos para el viaje, para que el rey lo llevase con él. Y si se hubiera venido al mundo para hacer con él ese viaje, habría sido suficiente. ¿Cuántos tesoros invalorables obtuve en ese viaje? Enseñanzas y conversaciones tremendas que fueron y continuarán siendo una fuente vital de inspiración para mí y para toda la casa de Israel, para todas las generaciones. Cuando el hombre de Teblik llegó con el mensaje de que el rey podía viajar a Omán, yo quedé allí temblando, asombrado de las tremendas maravillas de Dios que podía contemplar con mis propios ojos. Durante todo el invierno el rey había estado hablando sobre Omán, pero cada vez que los hombres de Teblik le preguntaban si debían organizar un lugar para él allí, el rey decía que no. Solo ahora había aceptado finalmente la idea y ellos habían partido para hacer los arreglos necesarios. Fue justamente en ese momento cuando su casa se había quemado por completo. Todo estaba absolutamente resuelto y sus posesiones estaban desparramadas por todo el lugar. La mayor parte de Bledlow había sufrido el incendio, especialmente el área cercana a la sinagoga, y no había lugar alguno en el que pudiera quedarse el rey. Y precisamente en medio de toda esa confusión llegó el nombre de Teblik, con la invitación para ir a Omán, justo en el momento correcto. Me es imposible explicar por escrito todos mis sentimientos, porque mundos sin fin están unidos a su viaje a Omán, y de hecho, de que yo tuviera el privilegio de viajar allí con él, en Omán, el Rebbe rectificó miles y decenas de miles de almas dañadas que no habían tenido manera de ser rectificadas, sino mediante su fallecimiento, tal como él mismo afirmó de manera explícita y mediante varias alusiones. Y cuando bien provino para todas las generaciones futuras de judíos del hecho de que él estuviese allí, porque él ya había revelado que ayudaría a todo aquel que fuese a su tumba y recitara los 10 salmos. El viaje a Omán fue el comienzo y la preparación para todo esto. Es por ello que cada circunstancia y cada movimiento conectados con ese viaje estuvieron repletos de significado y sentido. Todos los viajes del rey implicaron a cada paso profundos, secretos y exaltados misterios. Eso fue especialmente así en ese último viaje al lugar en el que debía fallecer. Nuestras mentes son incapaces de comprender los tremendos secretos y los sublimes misterios implícitos en cada paso y en cada detalle conectados con su fallecimiento. Renoson intentó alquilar un carruaje para él sin éxito. Eso fue un obstáculo, pero fue el hecho de que Odile, la hija del rey, se oponía a que fuese Omán, y en manera del rey de no insistir nada. Sin embargo, Renoson comprendió que el verdadero deseo del rey era ir a Omán, y finalmente contrató un carruaje por un precio mucho mayor que el usual. El rey partió de Bledlow un martes por la mañana, 4 de Iyar del año 5510, 8 de mayo de 1810. Con él estaba su asistente, el hijo de Teblik, su asistente, el hombre de Teblik y Renoson, escribe Renoson. Mientras viajamos en carruaje a Omán, el rey habló de manera muy hermosa e inspiradora. Y sus palabras estaban plenas de un profundo aliento espiritual. A partir de lo que dijo, comprendí la grandeza del amor de Dios y cómo finalmente Él revelará la verdad y trabajará para nuestro bien último. Yo me sentía muy entusiasmado y le dije, de modo que, después de todo, Dios completará las cosas de acuerdo con su voluntad. El rey me contestó con un tono de sorpresa. ¿Qué quieres decir con que Dios completará? Evidentemente Dios está completando todo el tiempo. Explicar todo esto llevaría muchas páginas. En resumen, al principio, él había pensado, cuando nos acerquemos a él por primera vez, que completaría el tikkun de manera inmediata y muchas de las cosas que dijo indicaban esto. Pero más tarde, debido a nuestros muchos pecados, los pecados de la generación y la tremenda determinación del Satán que llevó a toda la oposición en su contra,
todo fue trastornado y fue incapaz de finalizar lo que él había querido durante toda su vida. Aún así, él dijo que había completado y completaría, pues, luego de su retorno de Lemberg, encontró un sendero y habló de manera tal como para asegurarse que su luz nunca se extinguía. El rey mismo dijo: Neim Feirech Bet Shoin Luen Bis Moshach Bet Kumen. Mi fuego arderá hasta la venida del Mashiach. Sadik número 126. En el camino Man atravesaron la Dizim, donde mucha gente acompañó al Rebbe hasta las afueras de la ciudad. Allí fue donde el Rebbe reveló las enseñanzas impresas al comienzo en Likutei Moharan sobre la grandeza del Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. El Rebbe dijo entonces: pero ahora hay un arroyo fluyente, fuente de sabiduría. Las letras iniciales de las palabras hebreas del versículo deletrean Nachman. Hacia la noche, al acercarse a Teblik, comenzó a llover, pero el rey de Nachman no quiso detenerse y continuaron su viaje, hasta que llegaron al pequeño pueblo donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, al acercarse Oman, el rey habló a Reb Nosson sobre su lección sobre el fallecimiento y el ocultamiento del Sadik. Likutei Moharan 2.67. Le contó entonces a Reb Nosson una historia sobre cómo el Baal Shem Tov había llegado cierta vez a una ciudad en donde había almas que habían estado allí por más de 300 años y aún habían sido rectificadas. Al llegar a la ciudad, el Baal Shem Tov se sumió en una depresión muy profunda. La gente veía que estaba deprimido, pero nadie se atrevía a preguntarle por qué. Eso siguió durante un día y medio. Entonces, en la tarde del viernes, el Baal Shem Tov les pidió que hiciesen venir a todos los visitantes que estaban de paso en la ciudad, para que comiesen con él durante el Shabbat. De hecho, no había muchos visitantes, y solo pudieron encontrar a 2, que estaban viajando a pie. Más tarde se escuchó que el Baal Shem Tov tenía una discusión con ambos. El rey dijo entonces que no recordaba muy bien los detalles de la historia, pero que la esencia del tema era que en ese lugar había almas que habían estado allí durante 300 años sin poder elevarse a los mundos superiores. Con la llegada del Baal Shem Tov, todas se acercaron a él, porque anhelaban constantemente por un hombre como ese que pudiera lograr su tikkun. Ese fue el motivo de su depresión, pues era una tarea muy pesada, dado que era la única manera de lograr su rectificación era falleciendo él mismo. Eso era muy duro para él, por lo cual estaba deprimido. Pero Dios hizo que le fueran llevados estos 2 hombres, lo que significó que el Baal Shem Tov pudo salvarse. Ese mismo día, un miércoles 5 de Iyar, 9 de mayo de 1810, llegaron a Oman. Ya empieza otro capítulo de Oman. No sé si tiene algún comentario. Una pregunta, ahí habla de que había más de 300.000 almas. 300 almas, 300 almas. donde está el Baal Shem Tov. Sí. Sí. Pero, pues la pregunta es que en ese pueblo, en Oman, Pero es que no eran humanos. No era humano. No era humano. habían fallecido 300 Que no hayan podido ascender. que no habían podido ascender. Y había que esperar a que llegara Rabbi Nachman. No, es que las 300 almas es del Baal Shem Tov, del abuelo de Rabbi Nachman, que estaba en un pueblo y que él estaba allá y que vio que habían 300 almas que no habían podido ascender. Pues, pero fue antes de que Rabbi Nachman pues pasara todo el humano, porque ya el Baal Shem Tov se había muerto hace ya tiempo, pues cuando Rabbi Nachman ya se murió. Entonces él llegó al pueblo y él sintió las 300 almas, pero él sintió que se tenía que morir, como dijo Rabbi Nachman, para poder que esas almas ascendieran. Entonces por eso pidió los 2 días antes para no morirse. Y le dio la depresión. Y le dio la depresión al Baal Shem Tov. Entonces hacen como la similitud que tuvo el Baal Shem Tov en ese pueblo con lo que iba a hacer Rabbi Nachman cuando fuera humano, para que ascendieran también esas almas donde él muriera. Él murió prácticamente allá para que fuera que todo el mundo fuera pues allá y le quedara, digamos, un punto central para lo que siempre hemos dicho acá, que él murió para ascender todas las almas que habían sido sacrificadas allá en Oman. Aunque él quería ir a morir a Israel. Sí, inicialmente él decía, en el medio del capítulo decía que quería ir a Israel, pero también se le dificultaba para que la gente fuera a visitarlo. A visitar, exacto. Entonces, Quería morir en Israel. Sí, claro. Pero era muy lejano. Es que la todo- visita pero de los murió, amigos. no. Todas de todos esas los, personas. de No, todos no, no, los- Él murió
en Imam. Man. Él quería morir en Israel, pero como toda la gente pues de Hebreos, todos los seguidores de él, les queda más difícil ir a Israel, Claro, decidió morir claro. en Oman, para que toda la gente, todos los seguidores más fácil fueran allá. Es que es uno de los principios, ir a morir a Israel. Con la edad que tengo, pero la vuelta de Israel a la tierra prometida, ir a morir, pero claro, él estaba en la duda. Sí. Y al final tomó la decisión de ir a Oman. Hasta cuando lo que dicen que todo se dio, que el Eterno le dio todo para que se le incendió la casa, ya sí. con eso, y bueno, ya ahora sí me voy, Sí, se fue y ya se fue de camino a Oman. Que él siempre tenía como los otros rabinos, digamos así, que lo invitaban. Y claro, los de él Teblí siempre andaban de viaje. que no, hasta que ya llegó el día que se quedó sin casa y lo invitaron y dijo, me voy para allá. Pero ardió todo Betlén, todo, Sí, casi todo. Sí, ardió casi todo. Salvaron todo. Salvaron la Torá, Los rollos, claro. los rollos de la Torá y unas cosas de la sinagoga. Y que el incendio fue alrededor de la sinagoga. Y el incendio es consecuencia del texto también de Rabí que se produce el incendio. El soñamiento de Rabí, ¿cuál era? Ya. Bueno, uno de ellos. En ese soñamiento siempre se produce un Pero incendio. era de cuando el rey se iba, el sacrificio del rey. Exacto. Que él se ofreció para el sacrificio, pero que el rabí ¿Qué rabí era? Que ahí hay 4 rabís en movimiento. El rabí de Berdichó fue el que se sacrificó por el rey. Que él tuvo, al principio del capítulo 18 dicen que el rey tuvo un sueño que iban a hacer el sacrificio pues en la sinagoga y él se había ofrecido, pero le dio miedo. Claro, sí. Entonces que después encontraron una persona que sí estaba dispuesta y que al final la interpretación del sueño fue que el rabí de Berdichov se sacrificó, que murió un año antes de que muriera el rey. Y en la misma fecha, en la misma fecha. Exacto. Acá ya es como... Y que cuando sucedía eso había un gran incendio. Y sucede en Betlén. Y ya con eso ya prácticamente es el último mes de vida del rey. Sí. Ya viaja a Oman y ya. Llega a Oman y ya muere el rey. De tuberculosis. Eso era muy habitual en aquellas épocas. Sí, en esa época no era tratable. Era las casas. No, la tuberculosis. La Sí, eso era muy normal. Sí. Era así como decir ahora aquí una gripa. Una gripa, pero normal, o sea, mortal. Sí, empieza con una gripa normal y ya la gente no se la trata y con los climas y con andando de una ciudad para otra, más difícil de recuperar y ya se le va bien la tuberculosis. Ha desaparecido la tuberculosis. Sí, ya porque ya es muy tratable. Hubo últimamente, no sé en qué país, hubo como un rebrote y estaban los médicos, más que los médicos, los científicos asustados. ¿Qué pasa aquí? Porque era, ¿cómo se llama cuando una enfermedad se elimina completamente? Tiene un nombre, ¿no? Y había sido ya como otros, ¿no? La tuberculosis arrasaba. Sí, tampoco había una sanidad así muy para tratarla, ¿no? Sí, en ese tiempo, pues, hoy también las condiciones, pues, del país y las ciudades, obvio, no eran las óptimas. Y no se había desarrollado ni la penicilina, ni nada, entonces enfermaban, por eso muere tan joven, 30 y 40 años, ¿no? 39. Ya llegando a los 40. Sí. Pues mira todo lo que hizo para morir en esa edad. Y lo que él decía era que también a pesar de eso, ya sabía el que estaba llegando su tiempo, entonces también empezó a poner a todos los discípulos alrededor y a todos los otros reyes que lo acompañan a él a seguir con la llama. Claro. Que lleva la antorcha para seguir regando la llama de los estudios de él. Era su preocupación. Cuando uno visita la tumba del Rabí, el rey Magno, que uno dice 10 salmos, tiene que hacer el tikkun, el tikkun, y dar una moneda y poner una monedita de acá.
Es muy poderoso eso. para pedir por lo que usted quiere. Y eso era lo que él quería. Y eso era lo que él quería. Que le visitaran la tumba. Entonces, por eso también, con la ayuda de Dios, Ninguno de nosotros hay. Ese es un anécdota. con la ayuda de Dios, algún día iremos. Es que eso que es en Ucrania. Ucrania, Ucrania, sí. Ucrania. norte de Yo creo que Y queda ahorita con- y cerquita de ahorita- y Israel. ahorita con esa Yo pelea. pregunté eso. No, ¿Cómo no? lejos no es, pero No, sino que tiene que conocer uno, pues ya, bueno, tiene que conocer pues ya el tema de llegar allá y uno no puede ir solo. Pero lo que con pasa la es ayuda que de Dios. Ucrania no es complicado ir. Sí. Bueno, doña Teresa había levantado la mano. Ay, sí, Miguel, a ver si buscas la piedrita, porque como hablan todos, entonces no le entiendo a nadie. Por favor. Sí, vamos a hacerlo con orden. No podemos ir en este Rosh Hashanah. Estamos diciendo que ahorita pues también igual los compañeros pues están diciendo el tema de que con la ayuda de Dios es ir a algún momento a Oman, que el Eterno pues nos lleve allá y disponga todo para nosotros ir. Independientemente pues ahorita sabemos todo el tema sociopolítico y socioeconómico que pasa pues esa región de Ucrania con todo el tema de Rusia, pero que nosotros somos soldados de la luz y que para nosotros no hay nada imposible. Nosotros con el Eterno, por más que guerra y que hayan en el mundo, pues estamos protegidos por lo más fuerte que no conocemos ni siquiera, porque nunca hemos conocido la fuerza total del Eterno. Entonces, si confiamos en él, lo que Daniel siempre, independientemente, es una bajada, pues podemos decir que la guerra que hay ahorita y que está desde hace 2 años prácticamente, ha sido una bajada tanto para ellos como para la gente que desea ir. Entonces es pedirla con más fervor. Pues, también pues obvio requiere un sacrificio económico y muchas cosas, pero también para la gente que está más cerca, obvio también, que es mucho más fácil ir, también es un limitante y es una bajada, porque al final les hace falta también ir. Y por ejemplo, Ray Meir estuvo el año pasado, a pesar de todo el problema, ustedes conocen, Daniel ya hablaba de Ray Meir y en el grupo él comparte muchas cosas de él, a pesar de todo, van y hacen su peregrinación allá y están en Rosh Hashanah y ya vuelven antes de Yom Kippur. Y hay gente de Medellín en el ejército que está por la zona. Yo leí un artículo de prensa, uno de prensa de acá de extranjero, como 10 o 12 medellíes de la comunidad de Bello estaban allí luchando con las tropas ucranianas y andaban por la zona de Berlín. Y que el Eterno les dé mucha fortaleza a eso. Sí, eso sí que es... No sé si alguien más tiene alguna duda. Vamos con la perita, los que están afuera. Que andamos de tortura. Los que están conectados, los que están acá. No sé si tienen alguna duda, comentario. Digo que también es bueno recordar, ahorita que hablábamos el tema de que independientemente cuando el rey se ponía triste, cuando ya sabía la muerte del Rabbi Shak de Berdichov, es independientemente pues de la tristeza que puede generar, siempre igual continuaba con sus enseñanzas y dando lo que decía, derramando pues el fuego que él mismo propagaba, y lo mismo que nosotros cuando estudiamos independientemente, también recordar pues lo que hemos dicho, a pesar de las caídas y las bajadas, siempre ver hacia adelante hasta donde hemos avanzado. Y es lo que veía el rey con todo lo que, independientemente ya sabía que llegaba a sus últimos días, antes estaba más identificado en seguir dando conocimiento y generando mucha sabiduría para los que quedábamos, pues los que quedaban en ese tiempo. Y ya que ahorita nosotros estamos estudiando, que seguir siempre como con ese norte en la cabeza. No sé si entonces muchachos van a hacer algo para ya cerrar como la... No, y que fue impresionante porque Rabbi Nachman intuye la muerte o que estaba a punto de morir, sí. Lo está intuyendo, sí. Por eso él se siente también muy afectado. Sí, parece ver mucho. Sí. Entonces,
¿Quién va a cerrar la reunión antes de que ¿Quién más? los que están conectando? Doña Viviana, don Oscar, doña Liliana, doña Claudia, don Carlos, Escoge lo que una que haga el doña cierre. Teresa. Todos están mudos hoy. Sí, hoy, No quieren cerrar la reunión. online están callados. Hoy no. No, Claudia se ríe. No empujen de tanto que quieren. Ya uno, Empujen, ya niños, uno, no empujen. ya uno. Doña Teresa entonces va a cerrar la reunión. Ya que habló, ya le tocó. No. Se ganó la rifa. Sí. Don No, Oscar o doña Liliana. Bueno. Don Oscar, doña Liliana. Ya uno. Democráticamente, don Carlos Guevara. Don Carlos. Bueno, si no. No empujen, dijo doña Teresa, no empujen. No, bueno, definitivamente para mí es importante estas reuniones porque bueno, quiero entender y tal vez hay cosas que no entiendo, pero cerremos la reunión diciendo que todos sabemos la importancia de estar conectados con los Adikim. Entonces, Marce, me aprendí esa oración tan bonita que hay allí que dice: gracias, oh Eterno, por permitirnos conectarnos con todos los Adikim de esta generación y con todos los Adikim que ya fallecieron y están enterrados bajo tierra, y en especial con el Sadik santo y verdadero, cimiento del mundo, manantial que fluye, fuente de sabiduría, felicidad y emuná, Rabbi Nachman, hijo de Simhai de Feigué. Que esa conexión con los Adikim nos permita comprender, y que cuando no comprendamos estas enseñanzas tengamos la paciencia, la emuná de que algo nos va a llegar y algo nos va a quedar. Entonces, bendiciones y milagros para todos, éxitos totales, y que todo nos siga yendo bien a todos. Muchísimas gracias. Una buena noche. Amén. Gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días, porque ya saben que el viernes no hay reunión. Este viernes, ¿no? Este viernes no hay reunión. Nosotros acabamos de encender la velita, entonces voy a dejar de grabar para que los que se quieran continuar. Igual, shalom a todos los que se conectaron. Bendiciones. Shalom, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Shalom, shalom. Buenas noches.